Buenas tardes y bienvenidos a este acto del Club Liberal Español, que consiste en la presentación de un libro que ha escrito quien ha sido nuestro secretario general durante bastantes años y que es miembro del Club Liberal y sobre todo es escritor. Y me acaba de decir que escribe sin ánimo de lucro, lo cual me llena de sorpresa y me gusta, porque entonces los mensajes van a ser mucho más sencillos y más claros. El libro que va a presentar Tacho con la colaboración de Ramón Estevez, porque vamos a utilizar este sistema de diálogo que es más vivo y luego pues un coloquio con los asistentes. Aunque creo que antes vais a hacer una presentación cada uno de lo que ve en el libro. Pues del libro Dignidad Humana, este lo tengo yo de hace ya varios, de cuando me dijo Tacho que se estaba vendiendo. Dignidad Humana, crisis ética de nuestra civilización. Yo lo he leído, pero no voy a hacer ahora ninguna aportación porque esto me lo reservo para el coloquio. Yo lo que sí quiero es hacer referencia a lo que hacemos en el Club Liberal Español. El club, como sabéis, es una asociación que defiende y promueve la libertad individual y los valores que conlleva la libertad, que nace precisamente, y en esto enlaza con la dignidad humana, que en alguna ocasión, aunque yo he visto que hablas poco de la libertad, aunque hablas de la esencia de la libertad, que es la dignidad, y que eso se refleja luego en lo que es la libertad. Y además, como anuncias un segundo libro, pues entonces entrarás ya en la defensa de cada una de las libertades, del Estado de Derecho, etcétera. Es la teoría de la dignidad de lo que habla Tacho en este libro y que lo vais a ver. Yo lo único que quiero hacer referencia es a este enlace de dignidad y libertad. Nosotros somos personas libres por naturaleza, pues porque así es la naturaleza humana, porque así el Creador nos ha hecho, pues porque ha querido, como ha querido hacer lo que sea. Y quien no cree en el Creador, pues realmente es difícil que explique tantas cosas, ¿no? Desde el universo hasta la vida y hasta el ser humano. La persona. Hablas constantemente de ser humano, no de persona. No sé, Tacho, por qué no hablas de vez en cuando de la persona o del hombre y que insistes mucho siempre en el ser humano. Y te centras en dos temas que yo considero muy importantes, que es el desprecio que hay en este momento en la sociedad occidental a la vida, que se prueba y se demuestra a través del aborto y la eutanasia, y el aprecio en los temas de identidad, de género, que es el tema de identidad sexual, que lo único que demuestra es este intervencionismo, este manoseo de los grupos progresistas en relación a la persona. Qué ganas de manosear. Oye, pero si nosotros defendemos la libertad y la igualdad, cada uno que haga lo que entienda dentro de sus principios morales. Está la ética, está la moral, luego lo vais a explicar. Bueno, pues lo único que quiero decir es que la libertad nosotros precisamente la basamos en la dignidad humana, que es de derecho natural, que es algo innato al hombre, que de la igualdad nosotros defendemos de la libertad defendemos la igualdad, que necesitamos el respeto, y el enlace con la convivencia es a través del Estado de Derecho. Necesitamos la ley que nos defienda, que nos dé garantías ante todos estos que quieren manosearnos en todos nuestros derechos y en todos nuestros valores. Y dicho esto, pues yo he terminado la labor que entiendo que el Club Liberal Español tiene que hacer hoy, que es pues presentarle a Tacho esta posibilidad y a Ramón esta posibilidad de hablar de este libro con nosotros y además desearle a Tacho una amplia venta. Muchas gracias. Buenas tardes. Me va a permitir una pequeña introducción porque para presentar el libro de Dignidad Humana, el libro de Tacho, que a mí me ha parecido un libro de combate cultural que no se queda en lo aparente, sino que expone las causas profundas y la necesidad de reaccionar a través del estudio, la reflexión y la comunicación osmótica.
Un foro como el Club Liberal Español, al igual que otros en el campo de la prepolítica, es consciente de que nuestra civilización es objeto de bien estructurados esfuerzos de destrucción que durante largas décadas no hemos sabido detectar ni detener. Hemos despreciado con injustificada suficiencia el trabajo de quienes ya han conseguido romper los cimientos de nuestra sociedad. Durante estas largas décadas, quienes nos lo iban anunciando pronto pasaban al olvido en una industria editorial, unas universidades y un mundo intelectual sometidos cada vez con más intensidad a la corrección política de las ideas impuestas. Nuestros medios de masas terminaron de extender un eficaz manto de silencio sobre estas voces. Nos hemos hecho woke, nos hemos hecho víctimas de la cancelación. En esta breve introducción voy a recordar algunos nombres de dos grupos de grandes autores. En primer lugar, los que nos amenazaron y los que nos dijeron lo que nos iba a suceder, lo que ellos nos iban a hacer. Y en segundo lugar, los que intentaron prevenirnos y que no hicimos caso ni a unos ni a otros. Una gran parte de la sociedad ni siquiera se molestó en leer a los primeros. También voy a hablar de algún rastro documental que muestra cómo nuestras propias élites lo están llevando a cabo. Y abordar la lectura de la dignidad humana con estos antecedentes yo creo que no solo la facilitará, sino que enriquecerá mucho la lectura porque recordarán cosas que estamos comentando en este momento. En primer lugar, vamos a ver algunos de los autores clave que nos han anunciado sus planes de destrucción y sus razones para ello. El primero de todos, como ustedes saben, doy por sentado, fue Antonio Gramsci, que instaura el concepto de la guerra de trincheras cultural a todos los niveles de Occidente, para que su ideología llegue a establecerse como el sentido común de las masas, cosa que evidentemente ya ha conseguido. Su obra se difunde tras la guerra a través de los partidos comunistas europeos y buena parte de la universidad americana también. Cuando hoy vemos que la Unión Europea ha ido eliminando el latín y el griego, la filosofía y la historia, poca gente sabe o recuerda que al hacerlo está ejecutando el mandato de Gramsci, para que, como decía Gramsci, los jóvenes no creyesen que sus raíces arrancaban en la Grecia clásica y en las colinas de Roma o en las llanuras de la Galia. A partir del fin de la Unión Soviética, toma el relevo el postmarxismo desde el Foro de San Paulo y dos autores, y muy importantes y no suficientemente conocidos por la generalidad de la población, que son Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, su esposa. Publican en inglés en 1985 un libro que en español se titula Hegemonía y Estrategia Socialista. Este libro es esencialmente un manual de procedimientos de cómo, utilizando el posteriormente floreciente tema de las identidades que ha mencionado Carlos, crear grupos minoritarios que debidamente subvencionados son capaces de asumir el liderazgo de las mayorías por imposición. Es algo de lo cual habla sobradamente el libro y lo explicará posteriormente Tacho, pero esto es lo que hace Laclau y Mouffe. El libro es Hegemonía y Estrategia Socialista. Es un libro importantísimo. John Rawls, una de las figuras veneradas del Estado de Derecho, y para sus estudiantes actuales un criptocomunista contratado por el rector Conant de Harvard, instaura en todo Occidente a través del famoso libro Justice as Equity, Justicia como Equidad, la base filosófica del nuevo contrato social que impregna toda la legislación occidental. En su obra se sacralizan los conceptos de igualdad monetaria real y la inexistencia del mérito, exactamente contra el credo liberal de la igualdad de oportunidades. Años antes, la obra de Woolf, Barrington Moore y Marcuse, una crítica de la tolerancia pura, todavía sin traducir al español, y es de 1965, establece la necesidad de destruir, la necesidad imperiosa, y estoy casi citando palabras textuales, destruir la familia tradicional heterosexual por ser el crisol en el que se forjaba el carácter de los hijos. Ante esta institución clave en la historia de la humanidad, decía Woolf, poco podría hacer un sistema escolar estatal. A renglón seguido, en los años 70 y 80, viene Lawrence Kohlberg, un
psicopedagogo que establece en los años 80 las bases del aprendizaje moral en nuestros sistemas educativos. Su sistema ignora cualquier valor moral o social exógeno para instaurar los valores del grupo, infantil primeramente y grupo posteriores según se va sucediendo hasta llegar a los mass media que hoy están increíblemente oligopolizados. Probablemente no tenemos más de 3 grupos editoriales en Occidente, bien directamente, bien a través de participaciones de fondos de inversión. El niño va así aprendiendo desde sus grupos de pertenencia y lo asimila como sus valores morales. Es el gregarismo al servicio del desarrollo mental. Pasados 40 años, no debemos sorprendernos de que las nuevas generaciones sean acríticas y sometidas a la opinión social transmitida por los medios del poder. No podemos dejar de citar, como decía anteriormente, el poco conocido National Security Memorandum 200 de 1974, que es un memorándum de 123 páginas que envía Kissinger a Nixon y que establece la reducción de la fertilidad global como la prioridad estratégica más importante de los Estados Unidos para las próximas décadas. Este memorándum permanece en secreto hasta 1991 tras diversos juicios para que lo soltaran al público, pero ha estado operativo dentro y fuera de los Estados Unidos a través de las grandes instituciones globales, la ONU, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, UNESCO, etc. Y así, la concesión de ayudas al desarrollo están condicionadas a la instalación país por país de sus recomendaciones reproductivas, abortivas y de modificación de arquetipos humanos que andando los años abriría camino a otros tipos de familia y de sexualidad que iban a coadyuvar a la reducción de la natalidad y al dominio de la población. Perdón, un momentito. Los autores que lo anunciaron, los autores que nos intentaron advertirnos de esto. El primero de todos es anterior, es Arnold Toynbee, que lo conocerán, pero también ninguno de los 4 es fácil encontrar su extensísima y valiosa obra en las librerías actuales. Son Toynbee, Popper, Thomas Kuhn y Michael Mann, el sociólogo, porque hay muchos Michael Mann. Toynbee lo que hace es esencialmente demostrar el papel crucial de las élites en el ascenso y en el declive de las civilizaciones, a través del análisis de 2.000 o 3.000 años de historia. Durante el ascenso, las élites son creativas y en el descenso son parasitarias. Pero para preservar el poder, además de ser incapaces de resolver los problemas por ellas creadas, acaparan más de lo que generan. Y de ahí viene el empobrecimiento general. Para perpetuarse, explica Toynbee, las élites se esfuerzan en esta fase de declive en sustituir al proletariado interno, uso sus palabras, por proletariado externo. Me parece que estamos todos presenciando esto durante estos años en Europa. El segundo, Popper, un soberbio epistemólogo bien conocido de todos ustedes y promotor de sociedades maduras, libres y abiertas, desaparece de las librerías y deja de ser citado cuando las democracias antes liberales derivan en regímenes despóticos, como profetizó Tocqueville en la última parte de su más famosa obra. El tercero de ellos, Kuhn, mostró cómo los paradigmas científicos se convierten en formas de subsistencia para las élites, que se esclerotizan y se esfuerzan en frenar el progreso, llegando incluso a crear ciencia oficial, como hoy vemos que sucede. Todo lo contrario de lo que realmente es el saber científico. Hoy Occidente, y este es un dato salido durante la pandemia a partir de la OMPI, el órgano de la ONU que da estas informaciones, Occidente representa ya menos del 25% del flujo de nuevas patentes y registros de propiedad intelectual. Hace unos 30 años representábamos el 70%. Esto, si lo piensan fríamente, es un cataclismo de unas dimensiones que probablemente conviene tenerlo muy presente cuando analicemos las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. El último, Michael Mann, reconocido por sus pares como el Max Weber del siglo XXI, pasa repentinamente al olvido al mostrar la evidencia histórica durante los 2.500 años que analiza de que el poder, al contrario de lo sostenido por Marx, necesita apoyarse no en la estructura de producción, sino en 4 estructuras: la coactiva, la económica, la política y la cultural. Y la cultural es la más importante de todas ellas. Los 4 autores ya están desactivados, como está desactivada la gran obra de Hayek, La Constitución de la Libertad.
una libertad incompatible con las necesidades del poder vigente. Todos somos testigos de que hoy se cierra el paso al trabajo académico, científico y cultural que lo expone, y muchas carreras, todas realmente, dependen de una corrección política incompatible con libertades elementales. Como decíamos al principio, este libro, Dignidad Humana, es una obra infrecuente, en la mejor tradición del humanismo clásico occidental, y se fundamenta la dignidad en una cosmología y en una antropología mucho más verosímiles que las desarrolladas por un sistema de poder que se basa doctrinaria y científicamente en huecas concepciones materialistas, relativistas y reduccionistas de la naturaleza humana. Estos fundamentos se desarrollan en la primera parte de la obra. El resto del libro, en profundidad, con amplísima bibliografía y sencillez expositiva, se centra en dos cuestiones de enorme actualidad: la degradación del respeto por la vida humana y el fomento de arquetipos a ser inculcados obligatoriamente desde la infancia, de tal modo que aceleren la destrucción de los modelos hombre y mujer que hicieron de la civilización occidental una luminaria de progreso en todos los órdenes, pero que hoy está ya en clamoroso declive hasta en sus capacidades científicas y no digamos en sus libertades. Es un libro importante para la batalla de valores que hoy resulta moralmente obligada ante un poder destructivo de su propia sociedad. Un libro para millones de ciudadanos agobiados, cada vez menos independientes, conscientes de su creciente pauperización y preocupados por cuestiones cuyo discernimiento les es sistemáticamente escamoteado. En honor a don Fernando, quiero terminar diciendo que este es un libro para el discernimiento, la meditación, el afecto y la acción. Muchísimas gracias. Bueno, yo sin más preámbulos entro en la materia. Voy a dar unas pinceladas de este ensayo para citar el coloquio posterior y la curiosidad a efectos de eventuales compras. Hablo de libertad, pero la clave de mi idea de la libertad, que le explico diciendo que un ser que tiene razón, conciencia del bien y del mal, voluntad y capacidad de amar, solo puede ser libre. Y si no es libre, pues algo le falta de su propia naturaleza. Hablo siempre del ser humano porque soy prudente. No quiero decir hombre porque entonces tengo que decir mujer, mujer o mujer. Y tampoco persona, porque no sé si hay que decir persona. Entonces, con ser humano creo que se quedan satisfechas las más exigentes voluntades, ¿no? O sea, que ha sido queriendo el asunto, ¿no? No digo una sola vez la palabra hombre ni nada parecido, ¿no? Bueno, idea y moral son términos que se manejan de manera indistinta, pero yo creo que son distintos. Ética es el sustrato del derecho, es el fundamento de la convivencia que concierne a toda la ciudadanía. Y es espaciotemporal en cuanto a que mejora cuanto mayor conciencia cívica haya en una sociedad. Pero no es una creación del Estado ni de voluntades constructivistas. Su motor es, o ha sido y debe ser, la sociedad, sus élites, sus sociedades intermedias, que diría Popper, por mencionar y Juan Vázquez de Bella, que también lo trataba en el polo opuesto, y que promueven su evolución o advierten su desviación. Mientras que la moral es un conjunto privado de normas de convivencia sin fuerza imperativa, es una concreción más de la ética, algo más exigente que la ética. Los criterios éticos pueden o deben legalizarse, los criterios morales jamás podrán legalizarse, y si se legaliza se comete una injusticia. ¿Quiénes son los adversarios de la ética de la civilización occidental? En primer lugar, la sociedad. Una sociedad frívola, distraída, sin rumbo, ya lo decía Ortega y Toynbee. Y la segunda, la concepción materialista del mundo. Ha adelantado Ramón Estévez alguna clave sobre Antonio Gramsci. Gramsci llega a la conclusión que la zafiedad del comunismo será incapaz de romper las murallas de la civilización occidental. Y por lo tanto hay que introducirse y romperla desde dentro, destruirla desde dentro. Es
lo que se llama ahora el progresismo. El progresismo, a mi juicio, tiene por lo menos es una hidra que por lo menos tiene 5 cabezas. El relativismo, el buenismo, el pacifismo, el feminismo radical y la pseudoideología de género, que es un arma de deshumanización que a su vez tiene 5 claves. La biología no es condicionante para el ser humano. Nacemos sexualmente neutros. Nos podemos autodeterminar sexualmente. No existe el binarismo humano, la complementariedad hombre y mujer, no solo para la reproducción, sino para la convivencia, y aparece el concepto de género, que unas veces parece sustituir al sexo y otras veces pues es un magma de sentimientos y de expresiones. Ha habido una relación, ha habido un listado de tipos de género que llega a 112. En definitiva, es una batalla de civilización. Trasciende a lo ideológico. Es el triunfo de la emoción sobre la razón, el triunfo de la propaganda sobre la ciencia. Y en esas estamos. Defino la dignidad humana como el valor otorgado a todo ser humano en razón de sus características innatas, que ya he señalado: razón, conciencia del bien y del mal, voluntad y capacidad de amar, de modo que hace a cada ser humano un ser irrepetible. La consecuencia de la dignidad humana es el valor absoluto de la vida. La vida es un valor absoluto respecto de cualquier otro valor que exista en el universo, excluyentes de cualquier otra clase de vida animal o vegetal, inviolable, intangible, exigible frente a todos, irrenunciable y demandante, como he dicho antes, demandante de libertad. No existe valor igual o superior a la vida humana. El ser humano es el centro del universo. Luego el coloquio sí que se puede hablar del principio atrópico, ¿no? ¿Cuáles son los hechos que quiebran este derecho absoluto de la vida? El aborto, la cuestión del aborto es si el cigoto, embrión o feto es o no es un ser humano. Si no es un ser humano, sobra la ley de despenalización del aborto y sobra toda ley, porque para extirparse un grano o un acceso de pus no hace falta ninguna ley. La comunidad científica mayoritariamente, muy mayoritariamente, pero no unánimemente, establece que el cigoto, desde su origen, es un ser humano, con todas sus características y potencialidades a desarrollar, naturalmente. Pero los científicos que no crean, pertenezcan a la minoría de esta tesis, han de aceptar el principio de la duda, el indubio pro nasciturus. Yo pongo el ejemplo, que es copiado de un autor, en que no sería lícito disparar contra un seto en la duda de si tras él hay un jabalí o un ser humano. Pues si hay duda de si el cigoto es un ser humano o no es un ser humano, pues no es lícito eliminarlo. El aborto, aunque no se dice, sigue despenalizado en el Código Penal. La ley de despenalización ha abierto un abanico enorme de posibilidades para abortar. No digo infinitas, pero casi. Pero mantiene la figura del aborto, de tal manera que cuando no se reúnen alguna de esas características, se comete delito de aborto. Y por lo tanto, el legislador está reconociendo que es matar un ser humano, aunque bien es cierto que las penas se han reducido de manera muy sensible, ¿no? El aborto, en definitiva, es una cuestión ética, por eso me interesaba distinguir la ética de la moral. Es frecuente en los proabortistas que digan: oiga usted, si su moral le impide abortar, pues no aborte, a mí déjeme que aborte lo que me dé la gana. Y digo, no, es que no hay ninguna ley que pueda permitir matar cuñadas, sobrinos o tíos, abuelos, por muy viejos que sean. Sencillamente el derecho absoluto de la vida solo se protege con una ley prohibitiva, ¿no? Y por lo tanto estamos en el ámbito de la ética y no de la moral. La tragedia del aborto es que su vulgarización lo ha convertido en una técnica anticonceptiva. Se está abortando en España del orden de 90 y tantos mil niños al año. Por lo tanto, no responde a necesidades específicas de madres, sino responde sencillamente a una práctica anticonceptiva más o menos salvaje. La eutanasia es otro de los elementos de quiebra del derecho absoluto a la vida. Eutanasia y suicidio asistido son dos conceptos técnicamente distintos, pero desde la perspectiva ética idénticos, ¿no? Se llama eutanasia porque quiere decir buena muerte. Y yo creo que se debiera llamar proletanasia, muerte anticipada.
La eutanasia traslada el derecho a poner fin a una vida a la voluntad humana, y eso es lo que es precisamente antiético, contrario a la ética, porque no está en la voluntad del ser humano disponer de la vida, ni de la propia ni de la ajena. Hay cuidados paliativos que además la hacen innecesaria. Se podrá decir que no hay en todas partes cuidados paliativos, pues que haya, hagan manifestaciones para que lo haya, pero porque no haya cuidados paliativos en Villaconejos de Abajo no quiere decir que haya que matar gente en Villaconejos de Abajo. Por simplificar y terminar la eutanasia, hay 3 situaciones que merecen la reflexión. Unas, pacientes terminales sin sufrimiento. Evidentemente, pues hay que dejar que termine su vida con naturalidad. Se podrá sedar en algún momento con criterio proporcional y médico, por supuesto, porque la deontología médica reconoce que la sedación no es una práctica de eutanasia si se realiza con la proporción de vida. En segundo lugar, paciente terminal con sufrimiento. Evidentemente hay que aplicarle los cuidados paliativos que están protocolizados y son perfectamente conocidos. Y tercer supuesto, que es el más complejo, paciente no terminal sin sufrimientos, pero con inmovilidad permanente. Es una situación límite, como todas las situaciones límites, de difícil tratamiento. Habrá que aportar una atención especial de carácter psicológico, de carácter médico, etcétera, pero le corresponde al Estado buscar o aportar soluciones que no sean la de la muerte. Son pocos casos y, por lo tanto, pueden tener un tratamiento muy específico y una gran atención. Otro supuesto, muy de actualidad, de quiebra del derecho absoluto a la vida, es la guerra justa. La civilización occidental tiene una doctrina sólida y consolidada sobre la guerra justa. La inició Platón, Sócrates, San Agustín, Santo Tomás y luego la Escuela de Salamanca. Y ha llegado hasta hoy. En esta materia, para el coloquio, si alguien quiere tratarlo, ha habido una duda en la doctrina sobre si cabe la guerra justa habiendo armas nucleares. Bien, frente a la doctrina de la civilización occidental, el materialismo y todos los ismos que le puedan suceder y sustituir, y el Islam, desde luego, no disponen de similares criterios limitativos, con lo cual la sociedad occidental está en desventaja, porque está obligada a una actuación ética determinada, porque tiene una opinión pública adoctrinada en favor del pacifismo, porque los líderes morales, y esto es trágico, están empachados de buenismo. Es trágico oír hablar a nuestros líderes morales de la paz. Hablan de la paz y no pronuncian la palabra libertad nunca, y no saben que la paz y libertad es su misión. Y por último, tenemos la izquierda radical, que es tener el enemigo en casa. Y termino mi intervención haciendo referencia a la objeción de conciencia, tanto en el ámbito militar como en el ámbito sanitario. Es una situación, está en crisis el concepto, y si hay tiempo y el público quiere, pues hablamos de ello. Yo no tengo nada más que decir. Hasta que tú... Bueno, pues me van a permitir que arranque con 2 o 3, quizá 4 preguntas para el autor, y luego abrimos, si les parece, un diálogo con todos. Yo tenía preparadas muchas preguntas, pero voy a hacértelas más bien de detalle, pequeñas y de detalle. Una de ellas que me llama poderosamente la atención, y tú la comentas en el libro y creo que hay que resaltarlo, es, a ver si nos puedes explicar en qué consiste el derecho al conocimiento o a la certeza parental en el contexto de las leyes que hoy estamos viendo, y que reflexiones desde tu perspectiva sobre a qué hemos reducido la infancia y qué derechos reales tienen. Sí, este es un problema de unas consecuencias trágicas para los niños. Pero vamos, el conjunto tiene 4 o 5 aspectos distintos. La certeza parental es el derecho de los padres y de los hijos a conocer con certeza sus orígenes y su descendencia, en definitiva, ¿no? Hay en las televisiones muchos casos que salen de padres o el hijo no se hace la prueba, sí se hace la prueba.
El problema que se plantea es el de una legislación inadecuada. La prueba del ADN, que es la certeza científica de la paternidad o de la filiación de una persona, no se exige en la vía judicial, sino a voluntad del denunciado, por decirlo así. Es decir, que si dicen que Benito es el padre de no sé quién, si Benito se niega a hacerse el ADN, pues el juez le condena a que su hijo sea su hijo, pero por presunciones. Y eso es absolutamente intolerable, cuando el ADN es una prueba inocua y no invasiva. El juez debe de ordenar, porque si una ley lo dice, naturalmente, debe ordenar que una pareja de la Guardia Civil, si se resiste el interesado, le coja por cada brazo, le meta un algodón en la boca, le saque la prueba y le deje que siga tomando vinos. Y tendríamos la certeza. No tiene sentido que no haya certeza en la paternidad, porque la certeza de la paternidad de filiación es el derecho más próximo al derecho a la vida, es posiblemente el siguiente. Segundo caso son los casos del vientre de alquiler. El niño nacido en vientre de alquiler, por definición, no va a conocer a su madre nunca. Si ese embarazo se ha producido con un esperma anónimo, no va a conocer ni a su padre ni a su madre, jamás. Todos los supuestos de inseminación artificial en que hay un donante anónimo tienen el mismo problema. El hijo nunca sabrá quién es su padre, quién es su madre, o quién es por lo menos su padre. Hay dos circunstancias mayores más que conviene especificar. Una es que todo tipo de inseminación artificial genera o puede generar embriones sobrantes. Se dice embriones fecundados, no, los embriones por definición están fecundados. Y esos sobrantes pues quedan ahí en un almacén y se usarán pues para otra persona, no se sabe, no tienen destino seguro como es natural, ¿no? Y eso crea una situación, bueno, la deontología médica lo tiene absolutamente como inadmisible, ¿verdad? Y el último es el caso de adopciones de parejas homosexuales, en los que conozca o no conozca su origen el niño, va a vivir en un ambiente en el que se le niega la referencia masculina o femenina, una de las dos, ¿no? Y eso parece que se quiere satisfacer la voluntad de los papás artificiales más que el deseo y lo único que debe proteger el derecho, que es el bien del niño. Esto es lo que se puede decir de certeza parental, en siguientes palabras, ¿no? Muy bien. Oye, ¿puedes recordarnos la forma, haciendo un poco de historia, hace aproximadamente 40 años, más o menos coetáneo con el desarrollo del SIDA, que es un tema del cual habría que hablar bastante a fondo? La Asociación Médica Americana y la Asociación de Psicólogos Norteamericanos decidió despatologizar prácticamente todos los temas relacionados con este asunto. ¿Esto fue una decisión científica o qué fue? Sí. Bueno, se ha despatologizado, bueno, en España ya está despatologizado todo lo despatologizable. Se ha despatologizado la homosexualidad. Nadie, por mucho que el interesado quiera que le traten para ver, no se conoce la causa. Para conocer la causa y las eventuales modificaciones que mejoren su confort, está prohibido por ley. Está despatologizado todo el asunto de lo que llaman transgénero, que luego si en un momento lo explico, que es la transexualidad, etc. No se puede tratar a personas que quieren ser tratadas. El acuerdo de la Sociedad Americana de Psiquiatría fue un acuerdo en la asamblea que se ganó, pues yo me acuerdo, 3.000 y pico contra 2.000 y pico votos. Es decir, no es un consenso científico, que se llega a la convicción mayoritaria de los científicos de que la homosexualidad, en el caso de la homosexualidad no era una enfermedad y que es una manera de ser distinta y que por lo tanto no puede tener tratamiento. Eso se acordó por mayoría de votos en la asamblea, y luego muchos de los que participaron en aquella se han arrepentido de que la ciencia no puede someterse a votación, sino que tiene que someterse a consenso científico. Es así. Pero se ha extendido originariamente de lo que era de la homosexualidad,
se ha extendido a la transexualidad, que es un caso clarísimo en el que tiene tratamiento, porque está habiendo tratamiento sobre el asunto, ¿no? Una pregunta más general, Tacho, es ¿cómo entiendes tú que nuestro sistema de poder, supuestamente democrático, pero en realidad mucho más parecido a la plenitud o potestatis de Marsilio, no solo nos ofrece mayores dependencias, mayor pauperización, reducciones constantes de libertad, incluso la de conciencia, que es un tema que abordas, y lleva al ser humano al nivel de un objeto performativo construible por diseño. Nosotros como especie estamos ya a punto de crear formas de vida híbridas, humano-animal, humano-máquina, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de poder se ha instalado desde la perspectiva ética que tú has definido? Bueno, la plenitud o potestatis se aplicaba a los papas, porque tenían poder absoluto de verdad, bueno, y siguen teniendo. Tienen poder absoluto de verdad, porque además los subordinados que le obedecen le reverencian, porque a los tiranos normalmente los que le obedecen a sus espaldas le ponen a caldo, ¿no? De modo que ese poder absoluto más absoluto, pero no sé si es aplicable al caso tanto, ¿no? Lo que es evidente es que vivimos una sociedad en crisis de libertad y en crisis de democracia. El estatalismo está invadiendo la sociedad de una manera más discreta que en la URSS, naturalmente, pero está todo estatalizado en sentido más genérico, porque en España el Estado es una cosa y las autonomías, pero vamos, la administración pública tiene control sobre prácticamente todo, ¿no? Es la consecuencia directa de la crisis de nuestra civilización, porque el progresismo es dogmático y tiránico, yo no sé si lo he dicho antes, y es compatible, y no es compatible con una visión distinta del mundo. El progresismo, entendido por progresismo, lo que me he referido antes, es totalitario porque necesita llegar a la totalidad de los aspectos de las vidas de los ciudadanos y de las sociedades. El franquismo se discutió, no sé si recordáis, cuando salió un diccionario en la Real Academia de la Historia sobre personalidades, creo que fue Domínguez Ortiz el que hizo el de Franco, y le llamaba dictador, le trataba de dictadura al régimen y no de totalitario. Y por poco se cargan la aportación de Domínguez Ortiz. Y tenía razón Domínguez Ortiz, porque el franquismo no fue totalitario en el sentido de que no quiso totalizar la sociedad. Todos hemos estudiado en formación del espíritu nacional y salimos después de 7 años de bachiller como habíamos entrado, sin enterarnos de nada. Posiblemente la ideología del régimen era tan confusa, aquel magma del movimiento nacional, que era intransmisible. Pero el hecho es que no se totalizó. Hoy los nacionalismos en Cataluña y en el País Vasco ocupan la Sociedad Filarmónica, el club de fútbol, la plaza de toros y lo que sea, ¿no? El totalitarismo, el progresismo es totalitario. Y por supuesto no admite debate, no debate. Eso está ocurriendo de manera menos sensible y menos agresiva que en otras épocas, pero es la verdad. No sé, la plenitud y el potestatis me parece un poco exagerado, pero evidentemente hay, no sé si un poder, hay una doctrina que aplasta a la sociedad y que se está penetrando en la legislación, y cuando penetra en la legislación levantarla va a ser muy difícil, ¿no? Pues yo, para terminar, que un comentario, recordando un poco la historia, estas leyes que están ahora, que tenemos 17 leyes autonómicas sobre supuesta protección de las comunidades LGTBI, y han añadido otra palabra al final. Esto arranca en febrero o enero del año 2006 en el Parlamento Europeo. A donde llega no se sabe muy bien de la mano de qué, pero ahora ya están instaladas en todas las comunidades. En Madrid la instaló el Partido Popular, Cifuentes, y es una de las más duras de España. En España, solo entre las 14 comunidades, solo hay 4 comunidades, 2 del PSOE y 2 del Partido Popular, que prohíben las terapias inversas. Es decir, yo puedo pedir a un psiquiatra que me ayude a aceptar mi obvia homosexualidad, pero no puedo, si soy homosexual, ir a un terapeuta a pedirle que me ayude a salir del pozo. Las sanciones no son pequeñas, son del orden de 120.000 euros.
Entonces yo te pediría que comentases esto, Sí. porque esto para mí es la evidencia de que no estamos ante un tema ideológico de partidos políticos. Estamos ante un tema que excede y que proviene de esferas por encima de los partidos políticos, esferas que desconocemos y que ciertamente ni nos preguntan nunca ni las hemos elegido. Evidentemente no es un problema ideológico, es una batalla de civilización, como he dicho antes, ¿no? La clase política ha abdicado de la batalla, vamos a llamar la batalla cultural para entenderlo, ¿no? Pero porque antes había abdicado la clase intelectual. La clase política, y sobre todo la actual, de una calidad bastante baja, sin el apoyo del pensamiento, es imposible de construir nada. Las leyes esas, las tengo apuntadas aquí, la 2 de 2016 y la 3 de 2016, de Cifuentes, que yo creo que ni ella las ha leído. Sí, No sabe. sí las leí. Sí, Sí, pues pues hemos peor hablado todavía. con ella. Pues peor todavía. Pero es asombroso que en el mismo año, o en el año siguiente, el Partido Popular presenta un proyecto de ley estatal contra los proyectos de ley, porque esta ley, este borrador se lo hizo Podemos, yo creo, no se me ocurre que pueda hacerlo nadie más. El Partido Popular presentó un proyecto de ley contra el proyecto de ley de Podemos y del PSOE que era más tibio, en el que lo único que hace el PP traga es por aceptar toda la terminología de la ideología de género, ¿no? Ya lo acepta por completo. Pero quitando eso, desmonta todo lo que Cifuentes dice en su ley. Lo asombroso es que cuando la actual presidenta le han dicho que derogue esa ley, ha dicho que ella la votó y que le parece muy bien. Yo creo que es otra que no la han leído. Vamos, estoy seguro que no la han leído, o si no la han leído no la han entendido, porque no es posible que se pueda entender. Pero en definitiva, en el conjunto, no me refiero ya al caso de Madrid, sin la ayuda de los profesionales afectados, de las profesiones, mejor dicho, y de los científicos, ningún partido político puede hacer nada. Yo creo que la única alternativa que hay para intentar revertir la situación es que tiene la ventaja de que han coceado la ciencia, y por ahí hay que agarrar. Han coceado la ciencia. Entonces, un gobierno, que no es, evidentemente, no es el que tenemos ahora, debiera de exigir, primero, conseguir que por ley, hacer que las reales academias integradas en el Instituto de España fueran radicalmente autónomas, incluso presupuestariamente, de tal manera que se desproteja de la penetración del poder político. Y hecho eso, que se hace de un plumazo, habría que solicitarles, sobre todo a la Academia de Medicina y a la Academia de Ciencias Exactas, en la sección de Biológicas, pedirles, mejor dicho, que informen sobre 100 preguntas que se pueden hacer sobre la ideología de género, el aborto, etc., todo eso, y que contesten. Si contestan con la ciencia, que es lo que es suponer, desde luego será el estribo a poner el pie para modificar la legislación actual. Yo creo que modificar la legislación actual, si un soporte serio de la ciencia, sería cambiar una ley para que cuando llegue los otros la vuelvan a cambiar. ¿Eso puede crear problemas en el resto del mundo? Pues sí, puede que en otros sitios haya problemas, nos den problemas. Pero yo creo que si está bien articuladas las posiciones de las academias, se puede debatir con cualquier otra academia o institución similar de Europa o del mundo, me da igual, con garantías de razonable éxito. Yo creo que solo se puede cambiar esto si la ciencia toma partido. Toma partido a favor de la ciencia, vamos, no a favor de ningún partido concreto, ¿no? ¿Quieres gestionar todas las preguntas? Sí. Bueno, pues yo por mi parte simplemente añadir un pequeño detalle. Cuando has mencionado de Cristina Cifuentes, nosotros en el instituto en aquella ocasión sí le preguntamos a Cristina Cifuentes por qué la ley permitía unas terapias en un sentido y no la inversa. Y contestó muy desenfadada, diciendo, es que no es eso lo que queremos. Tal cual. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes quieren? Quizá. ¿Y qué quieren? Pues quieren un poco, yo creo que lo que estábamos explicando. Sí. No, posiblemente Cifuentes, yo te digo, vamos, yo lo conozco de Nanza, señor, pero yo estoy seguro que Cifuentes no sabe de esto una palabra. Eso no es imposible. Pues nos dicho, Sí, si hay un hueco para 3 minutos. Claro, sí. Yo quiero hacer,
presentar la distinción de tres conceptos que dos se quedan tapados por un tercero. Uno es la transexualidad. La transexualidad es una incongruencia entre el cuerpo y la identidad sexual que tiene la persona. Es decir, tiene un cuerpo de mujer y tiene la psique sexual de hombre, y viceversa, el cuerpo de hombre y de mujer. Esto está reconocido por la ciencia, que es un fenómeno. Creo que la estadística dice que son un 4,6 por 100.000 habitantes. Es decir, que en España puede tocar a 2.200, poco menos, ¿no? Esos se tratan ahora ya es lo que pasará con las nuevas leyes, pero se tratan por los médicos y por psicólogos fundamentalmente. Es tratamiento psicológico y hormonal y también quirúrgico en algunos casos. Creo que tiene unos resultados medianamente satisfactorios, pero muy poco satisfactorios para el ideal. Y estos decía una psicóloga en su libro, decía, esta gente no son de la ideología de género, ni de número, ni de nada. Estos señores quieren que sus médicos les curen lo mejor posible y que puedan volver a hacer que puedan empezar a hacer vida normal. Eso es la transexualidad. La intersexualidad es un fenómeno físico por el que una persona nace, es el hermafroditismo. Si una persona nace con el hermafroditismo pleno, pues tendrá un óvulo y un testículo. El hermafroditismo no pleno, pues es el que nace una señora, con el órgano sexual completo y con trazas del órgano sexual, de un órgano sexual del sexo contrario, ¿no? Los transexuales y los intersexuales quieren resolver su problema y nada más. Y además lo quieren resolver casi siempre en la privacidad. Y ha aparecido un tercer concepto. Si aparece el concepto de género, que es indefinible, no hay manera de definir el concepto de género, aparece el concepto de transgénero. Y meten en este paquete a los transexuales, a los intersexuales, a los travestis, que los travestis no tienen ningún problema sexual, sencillamente que a una mujer le gusta vestirse de hombre y a un hombre le gusta vestirse de mujer. Y otras anomalías que no son anomalías médicas, sino que son probablemente psiquiátricas o psicológicas, o de ninguna clase, puro capricho, y crean el fenómeno del transgénero. Y ahí se impone la despatologización. Nadie le puede corregir a la situación de estos señores, por mucho que lo quieran, pero en cambio queda libertad de acceso. Y entonces, y ese es el problema gravísimo que hay ahora ya en España, no solo por ahí fuera, que consiste en que los chavales y chavalas, prepúberes y púberes acceden con facilidad a las redes sociales y a los conocimientos que las propias escuelas están dando sobre estas cosas, y como perciben que a los 10 años lo que les gusta es a los chicos les gustan los chicos y no quieren ver una chica ni de visita, y a las chicas lo mismo, creen que están en esa posición y entran en esa dinámica que acaba produciéndose fenómenos de reversión del sexo, unos hormonados y otros no hormonados. A partir de los 12 años tiene que ser antes de los 12 años no, después de los 12 años, con permiso de los padres, y después de los 14, creo recordar, estoy hablando de memoria, sin permiso. Se está armando un follón del diablo, porque la mayoría de los casos, el 99%, no son nada, ni transexuales ni nada, son confundidos, que les han liado y les han confundido. Y cuando tendrán 18 años, pues tendrán un problema. No hace una semana salía en portada del Mundo una chica que contaba su tragedia, ¿no? Este cisco del transgénero está armando tiene unas consecuencias descomunales. El conjunto de nuestra sociedad, ¿no? Vamos a llegar a una locura irrefrenable si alguien no pone coto. Y yo creo que solo puede poner coto la ciencia, pero apoyada por un gobierno que les ayude a actuar con libertad. No sé si alguna vez hemos hablado del problema de los suicidios. Sí. Que hay 10 veces más suicidios en este mundo que en el mundo ordinario, ¿no? No lo sé, yo no tengo ningún dato de eso.
Desde luego, toda disforia pues, excesiva puede producir un suicidio, eso no parece razonable, ¿no? Pero más bien creo yo que estos suicidios vendrán de este ámbito de falsas disforias que se crean en los jóvenes, en los púberes y eso pues solo se arregla con una ley que lo prohíba y que no se puede hacer sin intervención médica, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, una nota sobre esto antes de pasar ya a que Carlos administre el tiempo restante con el diálogo. En el tema de los suicidios, ahí el dato viene de la obra de varias personas, entre ellas Douglas Murray, que es homosexual, y que dice que básicamente la comunidad transgender tiene 10 veces la tasa de suicidio de la normalidad, pero que después de someterse a las cirugías y a los tratamientos hormonales, esa tasa permanece prácticamente idéntica. O sea que esto es otro aspecto. Perdón, Carlos. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar ahora, después de esta brillante intervención que habéis hecho aquí a dos manos, con las preguntas de Ramón y las respuestas del autor del libro. Vamos a empezar el coloquio y empieza Julián, que quería, desde hace un rato estaba pidiendo la palabra, y quien quiera pedir la palabra e intervenir, pues que levante la mano y así yo le anoto. Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena, amigo Tacho, magnífico libro, enhorabuena. También a los que habéis participado en su presentación, ¿no? Verás, yo he anotado dos cosas sobre las que te quería preguntar. La primera, en la primera línea, dices que es un libro de denuncia. Un poquitín más abajo anuncias, que me ha parecido ver, que este es el primero y que vendrá un segundo en el que completarás algunas cosas, ¿no? Y luego, para que veas que he llegado hasta el final, en la página penúltima, nos haces a los lectores una pregunta retórica que te la haces a ti mismo, ¿no? La voy a leer literalmente. Dice, ¿necesitamos un nuevo paradigma ético o debemos rehabilitar el que ha orientado a la humanidad durante bastante más de 20 siglos? La ética de la civilización occidental. Y la pregunta que yo quería hacerte, Joaquín, es... ¿esto quiere decir que admites la existencia de otras éticas distintas de la occidental, como podría ser la oriental, la islamista y tal, antes de que contestes? Porque es que una línea más abajo te refieres a la superioridad de la civilización occidental frente a sucedáneos progresistas. Y esto es lo que me ha llevado a decir, habría no una sola ética, en este caso la ética occidental de la que participamos todos nosotros, y eso quiere decir que al existir una superioridad de ella sobre otras, claramente deben existir otras, o aceptan la existencia de otras. Bueno, primero, yo parto, y en algún sitio lo digo, de que la civilización occidental es la obra humana de mayor profundidad y trascendencia que ha hecho la humanidad. No hay nada mejor que la civilización occidental. Si me llaman supremacista, pues que me llamen, ¿no? En segundo lugar, yo no admito dar el título de civilización a un régimen de convivencia que no tenga libertad individual. Eso será lo que quieran, pero no es una civilización. Serán culturas, la cultura islámica, o como quieran llamarla, la cultura materialista, lo que quieran, ¿no? Es el materialismo, el islam y nosotros, ¿no? Eso es lo que yo veo. Y yo creo que somos superiores y que tenemos derecho, no por las armas, pero tenemos derecho a imponerla y a transmitirla. Porque si aceptamos que la libertad, como he dicho al principio, es una exigencia innata del ser humano, eso lo tenemos que decir a los demás y oponernos a quien se oponga a eso. Eso es así de claro, y eso es lo que quiero decir. ¿Hay una alternativa a la civilización occidental? Yo creo que lo contesto, ¿eh? No, no hay. La civilización occidental no tiene alternativa posible, no hay más. Otra cosa es que haya sucedáneos, como el Islam. Yo creo que el materialismo no nos va a ganar nunca, pero la verdad que vamos perdiendo por goleada. Si llegaran a ganar, dejarían Occidente como o por lo menos Europa, como un erial. Pero el materialismo nunca construiría nada sobre ese erial. Harían la remoción del suelo, el movimiento de tierras, pero nada más. Eso ahí construiría el Islam. Llegaría el Islam y con terreno urbanizado construiría y volveríamos al siglo VI, VII de nuestra era. Ese es el problema.
Por eso creo que hay que preguntarse, ¿hay alternativa a la civilización occidental? No hay alternativa, y además no puede haberla, porque tendría que construir algo que parta de la libertad, y los contrincantes, el Islam y el materialismo, parten de cualquier cosa menos de la libertad. Ahí por aquí. Fernando García Cortázar, luego Jesús Pedrosa y luego Manolo. Creo, debo decir que no voy a cumplir la norma que Tacho me da siempre. No sé si se oye, ¿no? Porque uno que está acostumbrado al micrófono en su condición de catedrático y en su condición de cura, pues quiero que se me oiga. Igual lo hago mejor de pie, ¿no? Entonces, esto... Como si quieres usar... Se oye, ¿no? Se oye sí, todo. Se oye. No voy a cumplir la norma que me da siempre Tacho cuando yo le presento un libro o le presento alguna conferencia, es que no me haga, que no le presente como un héroe, y eso me lo dice siempre, porque si me presentas a lo largo de su historia, ha sido muchísimas veces, y muchos los que le conocemos aquí ha sido un héroe, pues me dice, no, es que ya estoy pagado con eso, o sea, ya no puedo sacar pecho como sacan otros, sacan pecho por la historia que tuvieron. Pues yo, mi admiración por su trayectoria vital, rematada incluso, diríamos, en honor de los que vamos a leer con estos dos libros que ahora presentan. Yo debo agradecer también al Club Liberal y a su presentador lo que haya hecho posible este acto, que me parece importantísimo, como me parecen importantísimos los dos libros que él ha escrito. Es decir, yo cuando los periodistas nos interrogaban a algunos qué pensábamos, cómo pensábamos que debía ser el Papa, el actual Papa, pues cuando estaba en el conclave, yo dije una frase que está en los periódicos, que tenía que ir contra los tiempos. Y los propios periodistas se quedaron helados, pero ¿cómo contra los tiempos? Sí, sí. Si estamos definiendo los tiempos como tiempos de trivialidad, de banalidad, de insustancialidad, etcétera, el Papa debe ir contra los tiempos. Entonces yo en este caso veo que este libro también va con ese desertización cultural que estamos sufriendo. Y por eso le felicito enormemente, porque en buena medida este libro va a favor de la razón y probablemente contra los tiempos de banalidad y de erosión cultural que estamos sufriendo y que los define él. Por eso yo agradezco a la editorial Almuzara que haga este tipo de libros, y también animo a todos los que estamos aquí a que publicitemos en nuestras comunicaciones. La propia prensa sería estupendo, y la prensa católica, porque también yo conozco su militancia católica, el que aparte de militancia ética del libro, militancia humana, pues yo creo que este libro engrandece a los que somos militantes de la Iglesia. Yo, como saben ustedes, soy jesuita y me siento orgulloso de una persona que además ha estudiado buena parte de su vida entre los jesuitas, en Bilbao, en Deusto, en Covillas, etcétera, etcétera. Los dos libros son admirables, y los dos libros van en buena medida contra los tiempos. El primer libro de la historia que yo tuve, y le agradezco siempre la posibilidad de publicar el prólogo, pues realmente en este momento en que todo se está hablando del hecho diferencial y del foralismo, etcétera, él pone el dedo en la llaga de una historia que a veces hemos reconocido demasiado original en el tema del País Vasco, en el tema de las distintas regiones. Y en este libro también me parece que la aportación es definitiva y clarísima. Y además lo hemos visto en su exposición. Esta, yo diría, gran estrella mediática que es Tacho, y entonces con ese europeísmo tan claro y tan vibrante en muchas de sus intervenciones, yo creo que la debemos comunicar, porque hacemos un gran favor, diríamos, a la sociedad próxima a nosotros con estos libros. Y yo no quiero, como soy muy amante de la literatura, como él lo es también, y como somos todos, yo terminaría mi intervención con aquella frase con la cual se abre probablemente la gran literatura española, que está en el poema del mío Cid: apriesa cantan los gallos,
quieren quebrar albores, que nuestro amigo García Lorca la tradujo, las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora. Pues yo también, después de este libro, pues espero que nuestra aurora sea mejor que la del día anterior, porque ciertamente no todo está perdido. Yo al leer estos dos libros pienso que no todo está perdido. Y también aprovecho para decir, yo que he sido muy crítico y sigo siendo muy crítico con la educación, y como saben ustedes, estoy continuamente en esas instancias, y así hago propaganda de una institución admirable que se llama Ágora Nueva, que también podéis invitarles aquí a hablar aquí, que preside un chico de 20 años que se llama, le he invitado a venir, Jaime Vargas Zúñiga-Areiza, que realmente es un ejemplo de cómo en esta época, si sale alguno culto y brillante, es brillantísimo, y además tiene sobre nosotros la enorme ventaja que tienen mejor que nosotros los idiomas. Ciertamente no tienen mejor que nosotros ni la literatura, ni la filosofía, ni otras ramas, pero en ese tema sí. Y por eso además Tacho, que es también como patrono de esta institución Ágora Nueva, pues yo le felicito porque trata de estar conectado con lo que, bueno, en día yo sin mitificar a la juventud, que nunca la mitifique, pues creo que es importante que llegue nuestra palabra a esto que yo creo que es un ideal cultural, lo que estamos viviendo, y por eso ir contra los tiempos es siempre a favor de la razón, como lo ha hecho Toño, le estoy llamando Toño, que es un amigo común, como lo ha hecho Tacho en estos dos grandes libros suyos. Muchísimas gracias. Perdón. Jesús Pedrosa pide la palabra. A mí me da vergüenza hablar después del profesor. Pero la mía era una pregunta, bueno, pues un poco... ¿Qué te pareció la película de El planeta de los simios? No la he visto. Pero no voy al cine prácticamente nunca. Nunca, ¿no? Por sanidad mental. No. Explícale la película, de qué va. Algo, perfecto, que va. Y ya, también me entero yo. Tampoco la has visto. Pues que hay una nave espacial que se pierde y aterriza en un planeta. Entonces sale y resulta que ese planeta está dominado por los simios. ¿Por los? Sí, por los monos. Y esclavizan a los humanos. Pues todo es eso. Manolo Pino. Bueno, primero felicitar a Tacho por estos libros, el de hoy uno más, de esta obra intelectual, que está muy entretenido en ella y muy metido en ella. Pero yo le quería preguntar dos cosas. Primero, la incorporación a la lucha política de la izquierda del género. Lo tienen metido en su radicalismo, en su populismo. El género ha entrado en la política con una reivindicación, digamos, ideológica. Y está el género presente. Y luego las resoluciones judiciales, que algunas nos han encontrado, que hablan desde la perspectiva de género. Visto esto, si operamos de la perspectiva de género, tampoco sé dónde conduce la perspectiva de género, ni esta novedad de la izquierda, donde el género lo tienen como una herramienta ideológica presente. La izquierda, ya, es que no se puede hablar ya de socialdemocracia en España, en el resto del mundo no puede. En España no se puede hablar de socialdemocracia. La izquierda ha abandonado sus postulados y se ha hecho generista. Pero por lo visto todavía no del todo, porque hace muy poco con una ley de género que está en debate o que va a estar en debate, las mujeres feministas del PSOE se han sublevado contra la tesis generista, porque claro, el género de lo que trata es que desaparezca el hombre y la mujer, no solo el hombre. Se trata de que haya es una utopía absurda, pero el problema no es que sea un imposible, el problema es que intentar el imposible está destruyendo a la sociedad, aunque el imposible no llegue nunca porque es imposible. Bueno, pues las mujeres feministas del PSOE se han sublevado contra el generismo y han perdido el poder. El gobierno de Sánchez le ha dado la razón a las pretensiones de Podemos y están pues todas las barbaridades de género que están. La izquierda
ha abandonado sus teorías y se ha hecho generalista. No hay socialdemocracia en España, no sé por qué, pero esa es la verdad. La segunda, lo de la perspectiva de género, tiene mucha más profundidad. Primero, si nadie ha definido el género, ni lo podrán definir, no puede haber una ley que hable del género, porque no está diciendo nada, ¿no? Tendría que tener la exposición de motivos dedicada a explicar qué es el género, o qué interpreta el legislador que es el género. Hoy no se conoce el concepto de género. Se da, por supuesto, como casi todo en el progresismo. El progresismo elude el debate. El progresismo pontifica, establece, y el que no, pues deja de ser progresista. Se le excluye del mundo y se acabó. La perspectiva de género no tiene ningún sentido porque no existe el género. Y por lo tanto, perspectiva de género no quiere decir nada. Pero ya están las leyes, porque antes se decía, había una que fue ministra, ya no me acuerdo, bueno, fiscal general del Estado ahora, en la que hablaba de que los jueces tenían que educarse en la perspectiva de género. Bueno, en el Código Penal, como saben los que han estudiado el derecho penal, hay atenuantes y agravantes, y entre los agravantes están pues, el abuso de fuerza, el abuso de autoridad, todos los supuestos en que la violencia de género se produce. Se supone que la mujer es más débil que el hombre, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, añadir, como se ha añadido ya en el Código Penal, la aplicación de la perspectiva de género, es no decir nada o decir que el juez queda en libertad de hacer lo que le dé la gana. Es así. La perspectiva de género está ya legalizada y no se puede definir. Como no se puede definir, es como si no se pudiera definir el término abuso de autoridad. Pues, ¿qué quiere decir eso? Pues ya sabemos lo que quiere decir abuso de autoridad o abuso de fuerza o superioridad, tal, etcétera, ¿no? Esas son los agravantes y se ha convertido también en agravante la perspectiva de género, que yo no sé si es agravante o es un tipo singular, crea un delito, un tipo delictivo singular, ¿no? Es una monstruosidad, pero como todo lo que estamos hablando aquí, pues la Academia de Jurisprudencia, que no la he mencionado, se le puede mencionar ahora. Que el gobierno haga usted el informe, qué es la perspectiva de género, qué trascendencia tiene eso entre los agravantes de un delito, etcétera, etcétera, ¿no? Y tendría que decir, pues que bueno, hasta que no me diga usted lo que es el género, no le puedo contestar. ¿No tenía la segunda pregunta? No, ya conté las dos. Yo te diré, bueno, Carlos antes en la presentación me ha hablado. Me llamo Joaquín igual que él. Y una pregunta primera, ¿por qué te llaman Tacho? Porque de Joaquín nunca me han llamado Tacho. No, pues a mí, y yo nací en el 47 y hay una carta de una tía mía, monja, el año 48, que me llamaba Tacho ya en la carta, de modo que yo nací en agosto y estaba en Amorebieta y quizá la fonética vasca, pues de Tatí, Tacho, no sé. Nunca lo sabía. Pero yo lo que no me acuerdo es que me llamo Joaquín, porque nadie me llama Joaquín, pero ni en el colegio, ni en la universidad, ni en ningún sitio. Bueno, a mí todo el mundo me llama Joaquín. Bueno, Carlos en la presentación de repente ha hablado del creador, cosa que me ha llamado muchísimo la atención porque ahora nadie habla del creador y además luego has ligado creador con libertad. Luego tú le has dado un repaso al Islam que te has puesto a parir. Y has dicho que no es civilización, que puede ser cultura, pero yo te recuerdo que es religión. Sí. Entonces yo quería religión. Yo quería preguntarte, ¿cómo abordas el tema de la religión en tu libro? Bueno, lo trato. Yo trato el tema de la trascendencia. Y por resumir, llego a la conclusión de que solo hay dos hipótesis. Bueno, en primer lugar, que todo fenómeno, hecho o circunstancia tiene su causa. Eso desde Descartes no lo discute nadie y por lo tanto es así. Y por lo tanto, causa o conjunto de causas. Hasta que llegas hasta arriba del todo, que te encuentras con una causa que ya no tiene causa. Se llamaría la causa incausada o la primera causa. Y ante esa hipótesis, ante esa situación, no hipótesis, ante esa realidad, desde el punto de vista de la razón, solo hay dos salidas. Una, el criterio estocástico, que es el azar. El azar ha producido de la nada, porque de la nada, es que de la nada no hay nada, no sé si la gente se da cuenta, en la nada no hay nada de nada. En la nada tiene que aparecer un trocito pequeño o muy grande para producir el Big Bang, porque el Big Bang consta que es verdad. Luego, alguien ha tenido que poner una cosita pequeña o una cosita muy grande, para que implosione o explosione.
y eso lo tiene que explicar alguien. La segunda hipótesis, y que yo digo que es la hipótesis más plausible, que es como hablan los científicos cuando no hay certeza en una afirmación, pero sí hay proximidad a la certeza, y la más posible es que el mundo es fruto de un diseño, y por lo tanto ha habido un diseñador. Como ha empezado un momento, se sabe que el universo empezó hace 14 millones o 14.000 millones de años, ya no me acuerdo, sé que 14, pero no sé más. Alguien ha sido el diseñador en la hipótesis más probable. No es una prueba, pero sí es un indicio razonable de que durante miles y miles de años la humanidad haya creído en la trascendencia. Y eso que no sirve para probar la existencia de Dios, porque la existencia de Dios por definición no se puede probar, pero hay que decir a la vez que tampoco se puede probar la inexistencia, eso siempre se queda en la primera parte, ¿no? Pues la inexistencia de... Perdón, se me saltó el cielo. Estaba... La inexistencia de Dios. Por la existencia de Dios, que no se puede demostrar. Sí, que no se puede demostrar. Pero tampoco la inexistencia. Tampoco la inexistencia, pero sí puede llegar a un grado de racionalidad. Si es verdad que el mundo empezó en un momento, quiere decir que el mundo no es eterno. Porque si el mundo hubiera sido eterno, podríamos decir, ser panteístas, y decir, el mundo es... Dios es el universo que ha existido siempre. Es una solución, a ver quién te la discute. Pero como el mundo ha empezado en un momento, alguien ha tenido que ser la causa de ese momento. No, pero yo te preguntaba si hay alguna relación en tu libro sobre la humanidad, porque es dignidad humana. Sí. O sea, sobre el hombre y la religión. Si abordabas el tema del hombre. Sí, bueno, trato la trascendencia, pero luego enseguida, en cuanto digo que es la hipótesis más plausible, la de la trascendencia, la de la existencia de un diseñador, digo que yo todo lo demás lo voy a hacer de tejas para abajo y no introduciendo elementos morales, sino elementos éticos. Eso es lo que quiero decir. Y respecto del Islam, hay tres religiones del libro, que se llama monoteístas, quiero decir, pero que también se llaman del libro, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las tres religiones tienen un libro y este es el origen de su fe o de su conocimiento. Pero el Islam, la Torá judía y el Corán son libros en los que dicen los creyentes que reflejan la palabra de Dios y por lo tanto intocables. Es la palabra de Dios y la palabra de Dios no puede correr. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, decimos que la Biblia es la palabra de Dios escrita por los hombres. Por lo cual, ahí tiene tiene capacidad de modular y de funcionar en la vida. Hay el otro día lo recordé. Hay una escena que es, a mi juicio, icónica. Cuando en los Hechos de los Apóstoles, Pablo de Tarso cuenta que estuvo en el aerópago de Atenas y les contó una historia, yo creo que posiblemente sea un cuento chino, un truco retórico. Dijo, acabo de ver una estatua, estaba lleno de estatuas aquello, acabo de ver una estatua al Dios desconocido, pues es lo que yo vengo a anunciarles. Eso quiere decir que el cristianismo, con independencia de su dimensión de mensaje de salvación personal, tiene un componente de foco cultural manifiesto. Y tuvo la suerte, o la providencia, no lo sé, de conectar con el mundo civilizado que entonces era Atenas, y el cristianismo se fusiona, se encarna con la filosofía griega, humaniza el derecho romano y se inculturiza de filosofía romana y de filosofía griega y de derecho romano. Y es una fe constructiva, es una fe aterrar que circula, que puede circular por el mundo, y ha construido
es uno de los 3 pilares de la civilización occidental, el cristianismo. La filosofía cristiana, perdón, la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo. Eso ha permitido, y como es una religión personalista, como ya era personalista, aunque no lo dijera Aristóteles, lo que hace es crear la dignidad humana. La dignidad humana sale de aquí. Los primeros que hablaban de dignidad humana eran curas o frailes que hablaban de la dignidad humana porque somos hijos de Dios. Hoy eso se ha civilizado, eso no es el argumento, sino que el argumento son que las capacidades innatas que tenemos nos hacen superiores a todo lo que hay en el universo y por lo tanto merecedores, bueno, con derecho a exigir la libertad. Por eso digo que la civilización occidental es una civilización de libertad y el Islam y el materialismo mucho menos, porque son los otros dos adversarios, no es una civilización de libertad. Yo no sé si se podrá llamar cultura o como lo quieran llamar. Yo creo que la civilización del siglo XXI exige la libertad. Eso me parece. Evidentemente a un musulmán no. Pues eso se puede discutir. Bueno, yo no quiero discutir. No. Quiero decir, por ejemplo, García de Cortázar, que sabe infinitamente más que yo, pero yo, por ejemplo, estuve en la India, varias veces, en Oriente, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que estás diciendo sobre Occidente, que es Oriente, que es otro mundo a descubrir. Y a mí una de las cosas que me tambaleó la fe, por ejemplo, fue que yo les veía rezar a los ídolos esos que tienen, a los palos y todo esto, con la misma fervor que nosotros creemos, con lo mismo, o más, como los islamistas que rezan con lo mismo, o más, que todo lo que estamos aquí. Entonces, cuando dices tú esto de Occidente y de Oriente y quitas un poco de un plumazo, me parece un poco... No lo quito un plumazo, no. Yo no me estoy refiriendo a los hindúes porque no son adversarios, por decirlo así, y no están y que también tienen derechos humanos. Tienen derechos humanos, pero que no sé si los respetan, pero bueno, claro, es que... Suponiendo que los respetan. Claro, es que esa es la clave, es que aquí, por lo menos formalmente, lo respetamos. Yo no creo, lo digo con sinceridad, porque es malvedad, yo no he sido el constructor de la civilización occidental, pero yo creo, honradamente, que no hay nada más sólido y mejor, pero que como todo lo humano está en crisis y puede tambalearse y caer, no tengo ninguna duda. En la civilización occidental no tendría nunca problema con los hindúes. Con los indios, vamos, porque los hindúes son los religiosos, ¿no? Con los indios, no tendría ningún problema, porque no hay confrontación. Es que el Islam es excluyente. El Islam solo permite el Islam. Y el materialismo solo permite el materialismo. Esos son los problemas que tenemos cualquier religión taoísta, cualquier religión del Oriente. El mundo occidental no tiene ningún problema, pues está lleno de orientales. En Occidente nadie habla de ellos para nada, en el sentido negativo, quiero decir, ¿no? Pero el Islam sí, y el materialismo sí. Me gustaría, no sé, cuando has dicho que has oído hablar de la dignidad, cuando yo he hablado de la dignidad y de la libertad y del creador. Me ha gustado, sí. Pero que hay una tendencia también, hay liberales que no creen en Dios, es decir, que entienden que por la propia esencia del hombre, pues tiene esa dignidad y debe gozar de esa dignidad y de esa libertad. Sin embargo, vamos, yo por supuesto me remonto, como decía Tacho, a la causa de la causa. Yo voy allí, esto de la naturaleza, la dignidad y la libertad de cada uno de nosotros, yo entiendo que procede de Dios, otros entienden que procede simplemente de la naturaleza humana. Pero lo que sí tenemos que tener muy claro es que nuestra dignidad y nuestra libertad no procede de la ley. Eso es lo que quieren los marxistas y los comunistas, estar constantemente administrándonos si somos libres, si no somos libres, o esta ingeniería social que Tacho trata tanto en su libro. No, nosotros defendemos que la libertad es algo natural del hombre. El que se quiera remontar a Dios, como yo, se remonta, el que no, que se quede en la naturaleza humana. Pero desde luego lo que no es nuestra libertad, nuestra dignidad, no viene de la ley que nos da Sánchez. Dice, venga, te voy a dar un poquito de dignidad, te voy a dar un poquito de libertad. Eso creo que lo tenemos que ser muy claro. ¿Querías intervenir, Juan? Sí, bueno, Tacho, enhorabuena. Nos hemos metido en un jardín de los que me encantan. Nada menos que desde el origen de la vida y del universo
hasta, pues eso, el día a día. Bueno, vamos a ver, Tacho, datos simplemente. El universo no se sabe cuándo empieza, no hay nadie que pueda establecer cifras y entonces todos son conjeturas. Segunda cuestión. El universo es tan complejo que efectivamente pues tendríamos que debatir muchísimo. Ya digo, yo estaría aquí a horas ya yendo por todo ese camino hasta llegar hasta este momento que tú llamas civilización occidental. Civilizaciones hay muchas, ha habido muchas. Unas han subido, otras han caído, otras se han destruido y cada una es una civilización diferente. Y esa diversidad es parte de la libertad de las personas. Las personas eligen libremente cómo quieren vivir y qué quieren hacer. No, los aztecas no. Los aztecas solo elegían lo que comían, nosotros no. No, vamos a ver. Los aztecas efectivamente lo llamaron una civilización, si quieres, con unas connotaciones negativas, pero en definitiva ellos creían en esa civilización, evidentemente. Cuando tú crees en algo realmente, pues entonces lo estás haciendo honestamente. Tienes honestidad en tu actuación. Cuando tú realmente lo que estás haciendo es impostando algo, pues entonces lo que pasa es que eres un hipócrita. Y entonces de esto tenemos mucho en el mundo occidental. Y vamos entonces al grano. Primera cuestión, química del carbono, origen de la vida. Ese CO2 que ahora tratan de quitarnos, resulta que es el origen de las algas azules, que son las que pues proporcionan después el cambio de atmósfera y la existencia de oxígeno en la atmósfera para nuestras vidas. ¿Y por qué no lo quiere quitar el señor Almeida? Pregunto. ¿Y esto de la descarbonización? Porque resulta que en definitiva nos han metido en un berenjenal donde se basan en la ignorancia de la gente, en el sistema que ya está suficientemente mediatizado, manipulado, adoctrinado por unas formas y por otras, para hacer algo acientífico, que era lo que tú decías. Esa ciencia, eso es no ciencia, expertos, entre comillas, así, que hablan sobre todo y sobre todas las cosas, pero no de ciencia. Y bueno, ya vamos a acercarnos un poco. No, perdona. Sí, no es una pregunta, es un comentario, porque en definitiva ya digo que sería una cosa que nos llevaría mucho tiempo. Vamos a ver, la cuestión básicamente es que ahora mismo nos tenemos que olvidar de una vez de izquierdas, derechas y de términos que de alguna forma han quedado anacrónicos y en la historia. Suena a rancios, suenan a rancios. Ahora mismo lo único que hay es un intento de dominio globalista por parte de unas élites que en definitiva imponen sus leyes. Es el capitalismo salvaje, los poderes salvajes que decía Ferrajoli, que en definitiva ellos establecen las normas y los otros son los que tienen que aceptarlas. Entraríamos en cuestiones de qué significa poder, y unos mandan, otros obedecen, toda esta serie de cosas, y nos llevaría mucho tiempo y me encantaría. Y ya por fin, pues efectivamente, si nos empezamos a olvidar de los Macrones, de los Draghis, de los Sánchez, de los no sé qué y de los no sé cuántos, que son simples títeres y marionetas al servicio de esos poderes, entonces empezaremos a ver algo de certezas que tú buscabas. Bueno, te contesto brevemente, esquemáticamente, sobre el carbono. Yo no entiendo nada de eso. Lo que sí sé es que de la materia, volviendo a los orígenes, lo que sí es que de la materia no se deduce el espíritu. No se deduce la materia, energía, da lo mismo, de ahí no se deduce el espíritu. Y nosotros tenemos materia y espíritu, porque tenemos capacidad de amar, tenemos razón, tenemos voluntad, tenemos conciencia, y eso no lo tienen los animales, que tienen instinto, que también es espíritu, de otra categoría o de otra clase. Si la materia no produce espíritu, y de las leyes que conocemos de la materia, ya no me acuerdo de eso, la energía fuerte, la energía débil, la electromagnética y la gravitatoria, ¿no? De esas cuatro fuerzas, de ahí no se deduce el espíritu ni de broma, quiere decir que algo más tiene que haber, que no es... Algo tiene que haber que no es materia. Es que la vida, es que nadie ha conseguido hacer una flor en un laboratorio. Partiendo de la nada, claro. Partiendo de la nada. Espera, eso es la materia. Segundo,
izquierdas y derechas. Oye, cuidado con izquierdas y derechas. Eso lo decía Franco, cuidado, cuidado. Yo prefiero que haya lo que le dé la gana a cada cual. Como quitemos izquierdas y derechas, entonces solo mandan unos, ¿no? Vamos a ver si lo repartimos. No. Tercero, capitalismo. El capitalismo tiene infinitos defectos, hasta pecados. Y en el siglo XIX muchos más que en el XX. Pero si tú revisas la historia de Occidente, el capitalismo, imagínate que ha empezado el Renacimiento con los banqueros, empezó antes, pero vamos, de manera ordenada del Renacimiento aquí, cógete cuadros de principios de cada siglo, ya en el 20 puedes tener fotos, y verás el avance en cada centuria, el avance de la humanidad en todos estos años, en los 500 últimos años. Eso es mérito del capitalismo. No tendríamos luz, sin capitalismo no habría luz. ¿Quién amasa fortunas para construir centrales eléctricas? Eso es, y si fuera el Estado quien hace eso, peor, seríamos esclavos. Cuidado, el capitalismo es necesario, otra cosa es que haya que embridarlo. Presumir que hay unos seres extraños que no los conocemos, o sí, Soros, no sé quién, Bannon, tal, que andan gestionando, pues igual sí, pero pruebas, porque si no, estamos inventando fantasmas o creyendo en fantasmas. Hasta que tengamos pruebas, mucho cuidado. Y ya no me acuerdo si ha dicho algo más. Pues nada, le Nada damos más. un aplauso a los intervinientes. Le aplaudo yo, mira,